La batalla de Moscú es el nombre dado por los historiadores soviéticos a dos periodos de lucha estratégicamente significativos de la Segunda Guerra Mundial. Estos episodios tuvieron lugar entre el 2 de octubre del año 1941 y el 7 de enero del año 1942. El esfuerzo defensivo soviético había frustrado la estrategia de Adolf Hitler de tomar la ciudad de Moscú, capital de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y su ciudad más grande, que era considerada el primer objetivo militar y político de las fuerzas del eje para la invasión de la Unión Soviética. La estrategia ofensiva alemana, denominada Operación Tifón, consistía en el empleo de dos ejércitos en un movimiento de pinza. Un ejército formado por el tercer y cuarto ejércitos Panzer atacaría al norte de Moscú, cortando simultáneamente la vía Moscú-Leningrado. El otro ejército se dirigiría al sur hacia el frente occidental soviético, al sur de Tula, con el segundo ejército Panzer, mientras que el cuarto ejército avanzaba directamente hacia Moscú, desde el oeste. Una operación adicional con el nombre en clave Operación Wotan se hacía incluido en la fase final de la ofensiva alemana. Las fuerzas soviéticas realizaron una estrategia defensiva de Moscú mediante la construcción de 3 cinturones de defensa, desplegando reservas recién reclutadas y también trayendo tropas de Siberia y del distrito militar del Lejano Oriente. A medida que lograban detener la ofensiva alemana, comenzaron a ejecutarse contraofensivas estratégicas soviéticas y operaciones ofensivas de menor escala para forzar los ejércitos germanos a posicionarse en los alrededores de otras ciudades, estando cerca de rodear 3 ejércitos alemanes en el proceso. Aunque fue una victoria soviética, el total de sus bajas fueron terribles, ya que más de 1 millón de personas perdieron la vida en esta batalla, mientras que los alemanes perdieron 394.000 personas en solo esta batalla.